Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías haber dejado atrás llama a tu puerta, exigiendo una oportunidad más para redimirse. Para un solitario montañés que vivía en las remotas tierras altas, ese momento llegó durante la peor tormenta que jamás había visto la frontera. Una viuda desesperada apareció en su cabaña, empapada y temblando, suplicándole que la ayudara a encontrar a sus dos hijas pequeñas, que habían desaparecido en la oscura naturaleza salvaje. La gente del pueblo se negó a buscar en un clima tan peligroso, pero este hombre no podía dar la espalda. Lo que no sabía era por qué esas niñas habían salido corriendo en medio de la tormenta, ni qué secretos ocultaba esta viuda que cambiarían todo lo que él creía saber sobre el valor y la familia. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Jacob Mercer había vivido solo en estas montañas durante 8 años y en ese tiempo se había acostumbrado al silencio. Su cabaña estaba situada en un claro donde los pinos crecían tan altos que parecían sostener el cielo. Era un buen lugar, lo suficientemente alto como para ver el tiempo que se avecinaba a kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca de un manantial para tener agua fresca y lo suficientemente lejos de Timber Falls como para que nadie lo molestara a menos que tuviera una buena razón. Tenía 52 años, aunque las arrugas de su rostro podían sugerir una edad mayor. El sol y el viento de la montaña habían desgastado su piel como si fuera cuero viejo, y su barba se había vuelto más gris que marrón, pero sus manos seguían siendo firmes, sus ojos seguían siendo agudos, y su cuerpo seguía teniendo la fuerza de un hombre que cortaba su propia leña y acarreaba su propia agua todos los días del año. La cabaña reflejaba al hombre que vivía en ella, sencilla, sólida, construida para durar. Una habitación principal con una chimenea de piedra que Jacob había construido él mismo, un dormitorio más pequeño en la parte trasera y un altillo donde guardaba sus provisiones. Los muebles eran escasos, pero bien hechos. Una mesa que él mismo había construido con madera de pino, 2 sillas, aunque solo necesitaba una, y una cama de cuerda con un grueso colchón relleno de agujas de pino y hierba seca. Todo tenía su lugar y todo servía para algo. Sobre la chimenea colgaba su rifle de repetición Henry, el mismo que había llevado durante sus años como explorador del ejército. La mantenía limpia y engrasada, aunque rara vez la descolgaba, excepto para cazar. Representaba una parte de su vida que creía terminada: la violencia, el rastreo, el movimiento constante. Ahora prefería los ritmos predecibles de la vida en la montaña: levantarse con el sol, cuidar su pequeño jardín en verano, revisar sus trampas en invierno y pasar las tardes tallando pequeñas figuras de madera de pino que ocasionalmente intercambiaba en la ciudad por provisiones. Jacob no siempre había estado solo. El desgastado anillo de oro que aún llevaba en la mano izquierda lo atestiguaba. Se llamaba Margaret y era el tipo de mujer que podía hacer que una cabaña de una sola habitación pareciera un palacio con solo estar en ella. Su hijo, Daniel, tenía 6 años, ojos brillantes y curiosidad por todo, y siempre hacía preguntas que hacían a Jacob pensar más profundamente sobre el mundo. Murieron hace 8 años, casi día por día. Una tormenta repentina, muy parecida a la que se avecinaba ahora, los había sorprendido cerca de Dead Man's Ridge mientras Jacob estaba fuera en una misión de exploración. Necesitaba el dinero y había prometido que sería su último viaje. Margaret lo había entendido, como siempre, y se había llevado a Daniel a visitar a su hermana al valle. Nunca llegaron. La riada había surgido de la nada, de esas que convierten el lecho seco de un arroyo en un torrente embravecido en cuestión de minutos. Jacob los encontró 3 días después. No se permitía pensar en esos 3 días muy a menudo. Después de eso, dejó de trabajar como explorador, vendió su casa en Timber Falls y construyó esta cabaña lo más lejos posible de otras personas, pero sin perder la posibilidad de comerciar para cubrir sus necesidades. La gente del pueblo lo entendía, en su mayoría. Lo dejaban en paz, salvo por alguna que otra petición para rastrear una vaca perdida o guiar a un grupo de topógrafos por las tierras altas. Él accedía cuando la paga era justa, pero nunca se quedaba en el pueblo más tiempo del necesario. Su relación con Timber Falls era cordial, pero distante. Los tenderos lo conocían. El herrero respetaba su trabajo
y el pastor había dejado de intentar que asistiera a los servicios dominicales después del primer año. Jacob no estaba enfadado con Dios, simplemente pensaba que ahora tenían un acuerdo. Dios hacía su trabajo y Jacob hacía el suyo, y no había necesidad de hacer un drama por ello. Los días seguían un patrón cómodo. Se levantaba antes del amanecer, encendía el fuego, preparaba un café tan fuerte que podría quitar la pintura, cuidaba de su caballo, una robusta yegua gris llamada Silver, que llevaba 6 años con él. Comprobaba si había señales de animales en el perímetro de su propiedad. Trabajaba en cualquier proyecto que fuera necesario, haciendo reparaciones en la cabaña, cortando leña, curtiendo pieles, arreglando sus herramientas. Cenaba algo sencillo, normalmente lo que hubiera cazado o carne de venado ahumada de sus provisiones. Por la noche tallaba en la luz de una lámpara, en un silencio solo interrumpido por el crepitar del fuego. Había hecho las paces con la soledad. Al menos eso es lo que se decía a sí mismo. No era exactamente felicidad, pero era soportable. Y soportable era más de lo que había tenido en aquellos primeros años tras la muerte de Margaret y Daniel, cuando cada mañana era una batalla solo para encontrar una razón para levantarse de la cama. La tormenta se había estado gestando durante todo el día. Jacob lo había notado esa mañana. La particularidad de la luz, la forma en que el viento cambiaba del noroeste trayendo el olor de la lluvia desde lejos. Los animales también lo sabían. Los pájaros habían estado muy activos toda la tarde y había visto a un zorro trasladando a sus crías a un terreno más elevado. Al anochecer, las nubes se habían vuelto densas y oscuras, tiñendo el cielo del color de los moretones viejos. Jacob había hecho sus preparativos con la eficiencia de alguien que había soportado muchas tormentas en la montaña. Había traído leña extra y la había apilado junto a la chimenea. Había comprobado que las contraventanas estuvieran bien cerradas. Había llevado plata al pequeño establo adosado al lado norte de la cabaña con heno y agua extra. Había llenado sus cubos de agua del manantial antes de que la lluvia hiciera peligroso el camino, y había colocado sus linternas de repuesto donde pudiera encontrarlas si la fuerza de la tormenta apagaba su luz principal. Se había preparado una cena de frijoles y pan de maíz, y estaba sentado junto al fuego con su cuchillo de tallar y un trozo de pino, trabajando en un pequeño caballo que poco a poco iba tomando forma a partir de la madera. El viento había comenzado a aullar alrededor de las esquinas de la cabaña, y la lluvia golpeaba sin cesar el techo. Se avecinaba una tormenta fuerte, lo sabía. El tipo de tormenta que te hacía agradecer tener paredes sólidas y un buen fuego. Jacob no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar. No tenía ni la más mínima premonición de que la pieza que había construido con tanto cuidado durante 8 años estaba a punto de hacerse añicos por unos golpes desesperados en su puerta. Estaba pensando si tendría que ir a Timber Falls en los próximos días a por provisiones y si la tormenta haría intransitables los caminos durante un tiempo. La talla avanzaba a buen ritmo. Ahora podía ver claramente el caballo en la madera. Solo tenía que sacarlo con cortes cuidadosos. A Margaret siempre le había gustado verlo tallar. Decía que tenía manos pacientes, que podía ver la belleza que se escondía en las cosas comunes. Afuera, la tormenta se intensificaba. Los truenos retumbaban en las montañas, profundos y resonantes. La lluvia se convirtió en un diluvio, golpeando el techo como 1000 puños enfurecidos. El viento aullaba entre los pinos y en algún lugar lejano, Jacob oyó el crujido de un árbol que cedía. Añadió otro leño al fuego y se acomodó en su silla. Iba a ser una noche larga, pero estaba a salvo y calentito. Eso era suficiente. No tenía ni idea de que, a menos de 1,5 kilómetros de distancia, 2 niñas pequeñas estaban acurrucadas en la oscuridad y el frío, aterrorizadas y perdidas. No sabía que su madre estaba a punto de emprender un viaje desesperado a través de la peor tormenta que había azotado la frontera en una década, apostándolo todo a la esperanza de que un hombre al que apenas conocía tuviera el valor de ayudarla cuando todos los demás se habían negado. Jacob Mercer pensaba que había dejado atrás el mundo. Pensaba que sus días de luchar por algo, de ser importante para alguien, habían terminado. Se equivocaba. El mundo estaba a punto de volver a irrumpir en su vida con la fuerza de esa tormenta, y nada volvería a ser igual. Los golpes en la puerta se produjeron justo después de medianoche, tan fuertes y desesperados que Jacob se puso en pie con la mano en el rifle antes de estar completamente despierto.
El sonido atravesó la tormenta como un grito, insistente y frenético. Cruzó la habitación en 3 zancadas y se detuvo en la puerta. ¿Quién está ahí? Por favor. La voz era femenina, tensa por el pánico y apenas audible por encima del viento. Por favor, necesito ayuda. Mis hijas. Jacob echó el cerrojo y abrió la puerta. Una mujer casi cayó sobre el umbral, empapada hasta los huesos, con el pelo oscuro pegado a la cara. Temblaba tanto que le castañeteaban los dientes y tenía los ojos desorbitados, agarrándole el brazo con una fuerza sorprendente. Emma y Lucy están ahí fuera. En medio de esto no puedo encontrarlas. Entra. Jacob la empujó hacia adentro y cerró la puerta contra el viento que intentaba arrancársela de las manos. El agua se acumulaba en el suelo mientras ella permanecía allí, balanceándose ligeramente. La reconoció vagamente. Sarah Bennett, la viuda que vivía en la antigua casa de los Holloway, a unos 8 kilómetros al sur. La había visto varias veces en el pueblo, pero nunca había hablado con ella. Siéntese antes de que se caiga. La guió hasta la silla junto al fuego. Empiece por el principio. Llevaba un chal de lana raído sobre un vestido sencillo, ambos empapados. Jacob cogió una manta de su cama y se la puso sobre los hombros. Luego le sirvió café de la cafetera que mantenía caliente junto al fuego. Ella agarró la taza con ambas manos y él se fijó en que estaban arañadas y sangrando. Mis hijas, comenzó con voz más firme ahora, pero llena de desesperación. Emma tiene 7 años. Lucy acaba de cumplir 5. Estaban en la cabaña. Pensé que estaban dormidas, pero cuando fui a ver cómo estaban, alrededor de las 9, habían desaparecido. Las dos se habían adentrado en la tormenta. ¿Cuánto tiempo hace? 3 horas, quizá 4. Busqué por todas partes alrededor de la granja. Las llamé hasta que se me agotó la voz. Luego fui a caballo al pueblo. Se le quebró la voz. Nadie quiso ayudarme. Dijeron que era demasiado peligroso y que tendríamos que esperar hasta la mañana siguiente. Jacob apretó la mandíbula. Sabía que los hombres de Timber Falls eran gente decente, pero también conocía sus límites. Una tormenta como esta era realmente mortal. Inundaciones repentinas en los barrancos, árboles cayendo, visibilidad casi nula. No se equivocaban al negarse. Pero había niños ahí fuera. Eso lo cambiaba todo. ¿Por qué habrían huido?, preguntó Jacob en voz baja. Los niños no abandonan una cabaña cálida en una tormenta como esta sin motivo. El rostro de Sarah se descompuso. No lo sé. He estado tratando de entenderlo. Y Emma ha estado callada últimamente, protegiendo a su hermana. Algo la ha estado preocupando, pero no me ha dicho qué. Miró a Jacob con ojos suplicantes. Sé que no me conoce, señor Mercer. Sé que es usted muy reservado, pero era la única persona en la que podía pensar que podría hacerlo. ¿Dónde fueron vistos por última vez? Jacob ya se estaba moviendo, poniéndose su pesado abrigo impermeable. Cerca de Widow's Creek. Creo que encontré... Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña muñeca de madera, tallada a mano y desgastada por el uso. Estaba en la orilla. La muñeca de Lucy. Nunca va a ningún sitio sin ella. Jacob tomó la muñeca y la giró entre sus manos. Widow's Creek estaba a 3 kilómetros al norte de la granja de Sarah, lo que significaba que las niñas se habían alejado del pueblo, lejos de cualquier ayuda, hacia las tierras altas, donde el terreno se volvía accidentado y los peligros se multiplicaban. Ese arroyo estará crecido, dijo. Si intentaron cruzarlo, por favor, no lo digas. Sarah se puso de pie y la manta se le cayó de los hombros. Por favor, haré lo que sea. Te pagaré lo que tengas. Venderé la granja. No quiero tu dinero. Jacob se estaba colocando el cinturón con la pistola, comprobando que su cuchillo estuviera bien sujeto. Cogió el rifle Henry y lo cargó con torpeza. Pero necesito que pienses. ¿Hay algún lugar al que pudieran haber intentado llegar? ¿Algún lugar del que hablaran? Sarah negó con la cabeza, impotente. Les encanta el bosque. Emma siempre está explorando, llevándose a Lucy con ella. Pero con un tiempo como este, no tiene sentido. A menos que estuvieran huyendo de algo, pensó Jacob, pero no había tiempo para resolver el enigma ahora. Cada minuto que pasaban allí hablando era un minuto más que las niñas estaban fuera, en el frío y la oscuridad. Reunió provisiones, cuerda, aceite extra para las linternas, cerillas envueltas en aceite, una petaca de whisky para entrar en calor y tiras de carne seca de venado. Su mente ya estaba analizando el terreno, calculando distancias y peligros. Widow's Creek fluía hacia el norte y el este, siguiendo el valle natural entre dos crestas.
Si las niñas lo habían seguido, y los niños solían seguir el agua, se dirigirían hacia los antiguos senderos mineros. Voy contigo, dijo Sarah. No, estás agotada y son mis hijas. Su voz estaba tranquila ahora. Todo el pánico se convirtió en una feroz determinación. Voy contigo. Jacob la miró. La miró de verdad por primera vez. Era más joven de lo que él pensaba. Quizá rondaba los 30 años, guapa a pesar del desgaste, como alguien que había llevado una carga demasiado pesada durante demasiado tiempo. Pero había fuerza en su rostro, en la expresión de su mandíbula. No estaba pidiendo permiso. ¿Sabes montar a caballo? Sí. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Le entregó su gabardina de repuesto. Ponte esto, y cuando estemos ahí fuera, haz exactamente lo que te diga. Cuando lo diga, sin discusiones. Entendido. Entendido. Salieron juntos a la tormenta. El viento les golpeaba como un golpe físico, y la lluvia era tan intensa que era casi imposible ver más allá de unos pocos metros. Jacob sacó a Silver del cobertizo, y el caballo de Sarah, un marrón bayo que parecía medio muerto de agotamiento, estaba donde ella lo había dejado atado. Tu caballo no aguantará, dijo Jacob. Montaremos los dos en Silver. Es lo suficientemente fuerte. Ayudó a Sarah a montar, y luego se subió detrás de ella. Ella volvía a temblar a pesar de la chaqueta, y él podía sentir los temblores recorriendo su cuerpo. Espoleó a Silver y se dirigieron hacia el norte, hacia Widow's Creek. El mundo se reducía a la oscuridad, la lluvia y el estrecho haz de luz de la linterna que Jacob sostenía. Los truenos retumbaban tan fuerte que parecía que el cielo se partía en dos. El agua corría en torrentes por el camino, y Silver tropezó 2 veces en el suelo resbaladizo, pero siguió adelante, segura a pesar de las condiciones, respondiendo a la guía firme de Jacob. «Háblame de ellas», dijo Jacob, alzando la voz para que se le oyera por encima de la tormenta. «De tus hijas. Emma es la seria», dijo Sarah, y él pudo oír el dolor en su voz. Siempre pensando, siempre observando. Cuida de Lucy. A veces la trata como si fuera su madre. Lucy es la dulce. Se ríe de todo. Inventa canciones. Lleva tu muñeca a todas partes. Se le quebró la voz. Es tan pequeña, señor Mercer. Las dos son tan pequeñas. Son fuertes, dijo Jacob, sorprendiéndose a sí mismo con la certeza de su voz. Cualquier niño lo suficientemente valiente como para salir con esta tormenta es fuerte. Las encontraremos. No sabía si lo creía, pero Sarah necesitaba oírlo, y tal vez decirlo en voz alta lo hacía un poco más posible. Llegaron a Widow's Creek después de 30 minutos de duro viaje. El arroyo se había convertido en un río, crecido y embravecido, que se desbordaba por las orillas. Jacob desmontó y ayudó a Sarah a bajar. Luego se desplazó por la orilla con la linterna en alto, buscando cualquier señal. Allí, Sarah le agarró del brazo y señaló. Un trozo de tela azul estaba enganchado en una rama baja, una tira rasgada de lo que podría haber sido un vestido de niña. Jacob lo examinó y luego miró al otro lado del agua embravecida, en la orilla lejana, apenas visible a la luz de la linterna. Vio lo que estaba buscando, pequeñas huellas en el barro que ya estaban siendo arrastradas por la lluvia. «Han cruzado», dijo. «De alguna manera lo han conseguido». «¿Cómo?», preguntó Sarah con angustia. «¿Cómo pudieron? El agua estaba más baja cuando cruzaron. Ha subido desde entonces». Jacob estudió el arroyo calculando. Había un lugar a unos 20 metros río arriba donde el agua era menos profunda sobre un tramo de rocas. A la luz del día, sin la tormenta, sería fácil cruzar. Ahora podría matarlos. «Tenemos que intentarlo», dijo Sarah, leyendo sus pensamientos. Jacob la miró, luego miró las aguas embravecidas y volvió a mirarla. Pensó en Daniel, en lo que él habría querido que alguien hiciera si su hijo se hubiera perdido y estuviera asustado en una tormenta. Pensó en Margaret, que siempre había creído que las personas eran fundamentalmente buenas, que se ayudarían unas a otras cuando fuera más importante. «Agárrate a mí», dijo, «y no me sueltes pase lo que pase». Jacob trabajó rápidamente, con las manos firmes a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Ató un extremo de la cuerda a un robusto pino, lo probó 2 veces y luego ató el otro extremo a su cintura. La pared rocosa estaba resbaladiza por la lluvia y el barro, pero había escalado peores en sus días en el ejército. «Sostén la linterna firme», le dijo a Sarah. «Necesito ver lo que hago». Se inclinó hacia atrás, usando la cuerda para controlar su descenso.
Sus botas rozaban la piedra húmeda, buscando apoyo. El viento intentaba empujarlo hacia los lados y la lluvia le azotaba la cara, pero él se mantuvo concentrado en la pequeña figura que había abajo. Lucy estaba acurrucada en la estrecha cornisa, con los brazos alrededor de las rodillas. Parecía increíblemente pequeña, increíblemente frágil. A medida que Jacob descendía, pudo ver que temblaba de frío, de miedo o de ambas cosas. Lucy, dijo, manteniendo la voz tranquila y firme. Me llamo Jacob. Tu mamá me ha enviado a buscarte. La niña levantó la vista y incluso con la tenue luz pudo ver su rostro bañado en lágrimas. Quiero a mi mamá. Lo sé, cariño, y ella también te quiere. Está ahí arriba esperándote, pero necesito que seas muy valiente un poco más. ¿Puedes hacerlo? Lucy asintió con la cabeza, aunque le temblaba el mentón. Jacob llegó al saliente y se colocó con cuidado a su lado. El espacio era aún más precario de lo que parecía desde arriba, apenas medio metro de ancho, con los bordes desmoronados. Un movimiento trozo de cuerda de su cinturón y confeccionó un arnés rápido alrededor del pequeño cuerpo de Lucy. Tenía los dedos fríos y rígidos, pero la memoria muscular los guió a través de los nudos que había atado 1000 veces antes. Puede que te resulte un poco apretado, le dijo, pero te mantendrá a salvo. Voy a subirte. Y esta cuerda significa que, aunque yo resbale, tú no caerás. ¿Lo entiendes? ¿Eres lo suficientemente fuerte? La pregunta de Lucy era tan sincera, tan infantil, a pesar de la grave situación en la que se encontraban, que Jacob casi sonrió. Soy lo suficientemente fuerte, prometió. La sujetó contra su pecho con un brazo, comprobó las cuerdas una vez más y comenzó a subir. Era más difícil subir, mucho más difícil. El peso adicional de Lucy le hacía perder el equilibrio y la roca ofrecía pocos puntos de apoyo para las manos. 2 veces resbaló con la bota y solo la cuerda les impidió caer. Podía oír la brusca inspiración de Sarah desde arriba cada vez, pero Jacob había sobrevivido a cosas peores que esta. Había transportado a hombres heridos a través de territorio hostil, había escalado acantilados bajo el fuego enemigo, había empujado su cuerpo más allá del punto en el que la mayoría de los hombres habrían abandonado. Esta era solo otra misión, otra persona que necesitaba que él no fallara. Le ardían los músculos, tenía las manos arañadas y en carne viva, pero siguió escalando, con movimientos cuidadosos, hasta que finalmente sintió unas manos agarrándole el abrigo, tirando de él hacia arriba, y por encima del borde hasta tierra firme. Se quedó allí tumbado un momento, respirando con dificultad. Lucy seguía aferrada a su pecho. Entonces, Sarah se acercó y abrazó a su hija, sollozando y riendo al mismo tiempo. Emma se abalanzó sobre ellas y se convirtieron en una maraña de brazos, lágrimas y alivio. Jacob se incorporó lentamente, con el cuerpo protestando. Tenía 52 años y en ese momento sentía cada uno de ellos. Pero tenían a las 2 niñas. Estaban vivas. Eso era lo que importaba. Gracias, dijo Sarah, mirándolo por encima de la cabeza de Lucy. Gracias no es suficiente. Aún no estamos a salvo, dijo Jacob, aunque su tono era suave. Tenemos que ponerlas al calor y secarlas. La cabaña de la línea es nuestra mejor opción. Regresaron a la estructura abandonada. Jacob llevaba a Lucy en brazos porque tenía el tobillo hinchado y no podía caminar. Emma se quedó cerca de su madre, agarrándole la mano con fuerza y mirando de vez en cuando a su hermana como para asegurarse de que seguía allí. Dentro de la cabaña, Jacob encendió un fuego en la vieja chimenea de piedra. Le costó bastante. La leña estaba húmeda y le temblaban las manos por el cansancio, pero al final las llamas prendieron y se mantuvieron. El calor fue inmediato y bendito. Sarah les quitó la ropa mojada a las 2 niñas y las envolvió en las mantas de repuesto de Jacob. Él les dio a cada una un trozo de la carne seca de venado que había traído, y Lucy lo comió como si estuviera muerta de hambre, lo que probablemente era cierto. Emma comió más despacio, sin apartar los ojos del rostro de Jacob. «Has venido a por nosotras», dijo en voz baja. «Mamá dijo que nadie nos ayudaría. Tu madre encontró a la persona adecuada a quien pedir ayuda», respondió Jacob. La gente del pueblo dijo que era demasiado peligroso. No había acusación en la voz de Emma, solo una constatación de los hechos. El señor Reeves dijo que mamá debía esperar hasta la mañana siguiente. Dijo que si hubiéramos sido chicas inteligentes, no habríamos huido en primer lugar. El rostro de Sarah se endureció. «¿Cuándo oíste eso?»
Fuimos a su tienda antes de que fueras a otras casas. Le oí hablar contigo a través de la ventana. Jacob observó cómo Sarah asimilaba la información. La constatación de que Reeves había sido el primero en negarse quizá había influido en los demás. La ira que se reflejó en su rostro era justificada, y apenas podía contenerla. ¿Por qué huisteis?, le preguntó Jacob a Emma con delicadeza. ¿Qué os asustó tanto como para llevar a vuestra hermana a la tormenta? Emma miró a Lucy, luego a su madre y después a sus manos. Oí al señor Reeves hablando con alguien en la tienda. Había ido a cambiar huevos y no sabían que estaba allí, dijo, bajando la voz hasta casi un susurro. Dijo que mamá cambiaría de opinión cuando se diera cuenta de que no tenía otra opción, que sin la ayuda del pueblo no podría conservar la granja y entonces tendría que casarse con él o perderlo todo. Dijo que una vez que fuera nuestro papá, se aseguraría de que aprendiéramos a comportarnos correctamente. Sarah se había quedado pálida. Emma, ¿por qué no me lo dijiste? Tenía miedo. Dijo que a los niños que cuentan chismes los envían a orfanatos. Dijo que eso les pasaba todo el tiempo a los hijos de las viudas que no se comportaban bien. Las lágrimas corrían por el rostro de Emma. Y luego, esta noche, lo vi cabalgando hacia nuestra casa y pensé que venía a llevarnos lejos. Así que agarré a Lucy y echamos a correr. Jacob sintió una fría furia apoderándose de su pecho. No se trataba solo de un hombre persistente o inapropiado. Era intimidación calculada, manipulación, amenazas contra niños. Era el tipo de crueldad que creía haber dejado atrás cuando abandonó el mundo de los hombres y su maldad. No os llevará a ninguna parte, dijo Jacob, y la certeza de su voz hizo que ambas niñas lo miraran. Te lo prometo. Sarah lo miró a los ojos a través del fuego y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una alianza. Ahora estaban juntos en esto. Pasara lo que pasara. La tormenta había comenzado a amainar afuera. El viento se había calmado y ya no era un aullido, sino un soplo constante. El amanecer llegaría en unas pocas horas. Todos necesitaban descansar, pero habría tiempo suficiente para eso en la cabaña de Jacob. ¿Podemos quedarnos contigo?, le preguntó Lucy a Jacob con los ojos ya pesados por el cansancio. Solo un rato, hasta que el hombre malo se vaya. Jacob miró a la niña, a su hermana, a su madre. Pensó en su cabaña vacía, en su vida solitaria, en su aislamiento cuidadosamente construido. Pensó en Margaret y Daniel, en la familia que había perdido y en el vacío que habían dejado. Sí, dijo, podéis quedaros conmigo todo el tiempo que necesitéis. Descansaron hasta el amanecer, turnándose para vigilar y cuidar el fuego. Jacob se encontró observando a Sarah mientras dormía, acurrucada protectora alrededor de sus dos hijas. Había algo en la forma en que las abrazaba, feroz y gentil al mismo tiempo, que le recordaba dolorosamente a Margaret. Cuando la primera luz gris se filtró a través de las grietas en las paredes de la cabaña, Jacob supo que tenían que marcharse. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo limpio, pero traicionero, cubierto de barro y agua estancada. Lucy no podía caminar con el tobillo lesionado, así que Jacob la llevó en brazos. Emma se mantuvo cerca de su madre, todavía callada y vigilante. Bajaron la montaña, avanzando lenta, pero constantemente. Al descender, tuvieron que pasar cerca de Dead Man's Ridge. Jacob había intentado no pensar en ello, pero allí estaba. El lugar donde todo había terminado hacía 8 años. El lugar que había evitado desde entonces. Sarah se dio cuenta cuando sus pasos se ralentizaron y su respiración cambió. ¿Qué pasa? Jacob se detuvo y miró hacia la cresta. A la luz de la mañana, parecía casi tranquila, solo rocas, pinos y cielo. Pero él aún podía verla tal y como había sido aquel día. El arroyo crecido por la lluvia se convirtió en una furiosa riada. Los cuerpos destrozados al pie del acantilado. Aquí es donde murieron, dijo en voz baja. Mi mujer y mi hijo, justo aquí. La mano de Sarah encontró su brazo y lo apretó suavemente. Emma y Lucy se habían quedado calladas, sintiendo la gravedad del momento. Margaret quería visitar a su hermana en el valle, continuó Jacob, y las palabras le salieron con más facilidad de lo que esperaba. Se suponía que yo iba a ir con ellas, pero me dieron un trabajo como explorador. Buen dinero. Lo necesitábamos. Le dije que las alcanzaría en unos días. Ella se llevó a Daniel y partió sola. Hizo una pausa, con un nudo en la garganta. La tormenta llegó de repente, como la de la noche anterior. El arroyo se desbordó. Su carreta quedó atrapada al intentar cruzar. Margaret sacó a Daniel,
Intentó salvarlo, pero no pudo terminar. Sarah no dijo nada. Solo mantuvo la mano sobre su brazo, dejándole encontrar su propio camino a través de ello. Los encontré 3 días después. Daniel seguía cogido de la mano de su madre. Jacob metió la mano en el bolsillo y sacó el reloj de bolsillo que siempre llevaba consigo. Era suyo. Margaret se lo había regalado por su 6º cumpleaños, solo una semana antes. Se detuvo en el momento en que murió. La esfera del reloj marcaba las 3:47, congelada en el tiempo para siempre. Me culpé a mí mismo. Jacob continuó. Todavía lo hago la mayoría de los días. Si hubiera estado allí, si hubiera rechazado ese trabajo, si hubiera insistido en que esperáramos a que mejorara el tiempo. Tantos sí. Después de enterrarlos, no podía soportar estar rodeado de gente. No podía soportar su simpatía, sus oraciones, sus promesas de que el tiempo lo curaría todo. Así que construí mi cabaña y me alejé de todo el mundo. Pero anoche no pudiste mantenerte alejado, dijo Sarah en voz baja. Jacob la miró a ella y luego a sus hijas. No, no pude. ¿Sabes lo que pienso?, preguntó Sarah. Creo que Margaret y Daniel estarían contentos de que vinieras. Creo que estarían orgullosos de ti. Jacob sintió que algo se rompía dentro de él. Algo que había estado encerrado durante 8 años. No pude salvarlos, pero quizá nos salvaste a nosotros, dijo Emma de repente, hablando por primera vez esa mañana. Salvaste a Lucy, a mamá y a mí. La simple verdad golpeó a Jacob como un puñetazo. Las había salvado a ellas, no a Margaret ni a Daniel. Llevaría ese fracaso consigo para siempre. Pero había necesitado todo este tiempo. No olvidar su pérdida, sino honrarla protegiendo a otros. Debemos seguir adelante, dijo con voz ronca por la emoción. Pero algo había cambiado en él. Parte del peso que había estado cargando se había aligerado un poco. Continuaron caminando y Jacob se encontró hablando más, contándole a Sarah sobre su vida con Margaret, sobre la curiosidad y la risa de Daniel, sobre los buenos años antes de la tragedia. Sarah escuchaba, compartiendo ocasionalmente sus propios recuerdos de Thomas, de la vida que habían construido juntos antes de su muerte. Somos una pareja y media, dijo Sarah en un momento, casi sonriendo. 2 viudos que intentan encontrarle sentido a un mundo que nos ha quitado demasiado. Quizá por eso nos entendemos, dijo Jacob. Llegaron a su cabaña a media mañana. Jacob nunca había estado tan contento de verla sólida, segura, su refugio, pero al acercarse se dio cuenta de que nunca volvería a hacer lo mismo. Había traído consigo el mundo en forma de una mujer y 2 niños que lo necesitaban. Dentro encendió el fuego y puso agua a hervir para hacer café y lavarse. Sarah ayudó a las niñas a asearse y a ponerse algunas de las viejas camisas de Jacob que podían servir como camisones improvisados. El tobillo de Lucy necesitaba un vendaje adecuado, y Jacob lo hizo con manos cuidadosas y expertas. «Eres bueno en esto», observó Sarah viéndolo trabajar. «El ejército me enseñó medicina de campo. Aprendes a apañarte con lo que tienes». Con las niñas acomodadas y calentándose junto al fuego, Sarah ayudó a Jacob a curarse sus propias heridas, las manos arañadas y un corte en el brazo que ni siquiera había notado. Trabajaron en un silencio cómodo, el que se produce cuando se comparten las dificultades. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sarah finalmente. «Reeves no se rendirá tan fácilmente. Tiene dinero e influencia. La mitad del pueblo le debe algo. Entonces tenemos que ser más listos que él», dijo Jacob. «Y necesitamos pruebas de lo que ha hecho». Emma, que había estado escuchando, metió la mano en el bolsillo de su vestido mojado, que Sarah había colgado para que se secara. Sacó un trozo de papel doblado, empapado pero aún legible. «Lo cogí de su tienda», dijo, mostrándoselo a Jacob. «El día que le oí hablar no sé si servirá de algo». Jacob desdobló el papel con cuidado. Era un documento legal con fecha de hacía 3 días. Una petición de custodia de Emma y Lucy Bennett, presentada por Clayton Reeves, en la que afirmaba que Sarah era una madre incapaz y que él, como miembro respetado de la comunidad, debía obtener la tutela. A Sarah nunca le habían entregado estos documentos. La audiencia estaba prevista para dentro de 6 días. Reeves había planeado tenerlo todo atado y bien atado antes de que Sarah se enterara de lo que estaba pasando. «Esto lo cambia todo», dijo Jacob, con la mente ya procesando las implicaciones. «Esto es una prueba de sus intenciones, pero necesitamos más. Tenemos que demostrar el patrón, las amenazas, la manipulación». Miró a Sarah, a sus hijas,
a la familia que inesperadamente se había convertido en su responsabilidad. Vamos a luchar contra él, dijo, y vamos a ganar. Durante los 2 días siguientes, la cabaña de Jacob se convirtió en algo que nunca había sido, un hogar lleno de vida. Las niñas se adaptaron rápidamente a su refugio temporal. Lucy, una vez que su tobillo comenzó a sanar, se volvió intrépida en su exploración de la cabaña y los bosques circundantes, siempre bajo la atenta mirada de Jacob. Emma se mantuvo más cautelosa, pero Jacob notó que comenzaba a relajarse, a sonreír ocasionalmente, a hacer preguntas sobre sus tallas y su vida. Sarah demostró ser capaz y resistente. Se hizo cargo de la cocina sin que se lo pidieran. Organizó la cabaña con silenciosa eficiencia y comenzó a darles clases a las niñas por las tardes. Jacob se encontró esperando con ansias esos momentos. El sonido de las voces jóvenes recitando sus letras, las correcciones pacientes de Sarah, la paz doméstica que había creído perdida para siempre. Pero bajo la calma superficial, todos eran conscientes de que eso era temporal. Reeves seguía ahí fuera, seguía siendo una amenaza. La audiencia de custodia era en solo 4 días. A la tercera mañana, Jacob tomó una decisión. Voy a ir al pueblo. Tenemos que saber a qué nos enfrentamos. Sarah levantó la vista del pan que estaba amasando. La preocupación se reflejó en su rostro. ¿Es eso prudente? Reeves tiene amigos allí. Por eso tengo que ir. No podemos luchar contra él a ciegas. Se puso el abrigo. Volveré antes de que anochezca. El trayecto hasta Timber Falls duró 1 hora y media. La ciudad acababa de despertar cuando Jacob llegó, con humo saliendo de las chimeneas y los comerciantes abriendo sus puertas. Ató su caballo fuera de la tienda de Reeves y se dirigió al salón. El camarero, un hombre llamado Pete, a quien Jacob conocía desde hacía años, se sorprendió al verlo. Jacob Mercer, he oído que hiciste un gran rescate durante la tormenta. Las noticias vuelan. Siempre es así, especialmente cuando se trata de Clayton Reeves. Pete se inclinó y bajó la voz. Ha estado preguntando por ti. Quiere saber por qué te has involucrado con Sarah Bennett. ¿Qué dice? Que te estás entrometiendo en asuntos privados. Que Sarah acudió a ti de manera inapropiada. Está siendo cuidadoso con sus palabras, pero la insinuación es clara. Está tratando de hacerte quedar mal y a ella desesperada. Jacob sintió que la ira le subía, pero mantuvo la voz tranquila. ¿Qué más? Se habla de una audiencia de custodia. Reeves ha estado difundiendo que Sarah no puede cuidar adecuadamente de esas niñas, que están descontroladas, que el incidente durante la tormenta demuestra que es negligente. Pete negó con la cabeza. La mayoría de la gente no se lo cree, pero algunos sí. Reeves ha pedido muchos favores. Jacob le dio las gracias a Pete y salió del salón. Pasó las siguientes horas moviéndose discretamente por la ciudad, hablando con gente en la que confiaba. La imagen que se le presentó era preocupante. Reeves llevaba meses planeándolo, aislando sistemáticamente a Sarah, cortándole el crédito, disuadiendo a otros de ayudarla, construyendo un caso en el que ella fracasaba como madre. Fue en la oficina de Catastro donde Jacob encontró la prueba más condenatoria. El empleado, un joven llamado Thomas Jr., llamado así por el difunto marido de Sarah, tenía información que no se había atrevido a compartir. Señor Mercer, hay algo que debe saber, dijo, mirando nerviosamente hacia la puerta. El señor Reeves presentó una reclamación sobre la finca de los Bennett hace 2 semanas. Dijo que Sarah había incumplido las deudas con su tienda y que tenía derecho a embargar la propiedad en lugar del pago. ¿Sarah sabe algo de esto? No, señor. Reeves dijo que se lo comunicaría personalmente. Pero si la audiencia de custodia salía como él quería y conseguía la tutela de las niñas, Sarah no tendría más remedio que aceptar su propuesta de matrimonio o perderlo todo. Su casa, sus hijas, todo. Jacob sintió como una fría furia se apoderaba de él. No se trataba solo de acoso o atención no deseada. Era un plan calculado para despojar a Sarah de toda opción, de toda independencia, hasta que no tuviera más remedio que someterse a las exigencias de Reeves. ¿Hay algo más?, preguntó Jacob en voz baja. Thomas Jr. dudó y luego sacó otro documento de debajo del mostrador. Esto llegó ayer. No debería enseñárselo, pero el marido de Sarah era mi tío. No puedo permitir que le pase esto. Jacob cogió el documento y lo leyó con atención. Era una carta del magistrado territorial, el mismo que iba a juzgar el caso de custodia, dirigida a Reeves. El lenguaje era codificado, pero claro para cualquiera que supiera leerlo. El magistrado estaba en el bolsillo de Reeves. La audiencia era una formalidad,
y se concedería la custodia a menos que ocurriera algo dramático. ¿Puedo quedármelo? Si me descubren, perderé mi trabajo y probablemente algo peor. No pasará nada. Jacob dobló la carta con cuidado y la guardó dentro de su abrigo. Gracias. Has hecho lo correcto por la memoria de tu tío. Jacob se dirigía de vuelta a Silver cuando oyó una voz familiar que lo llamaba. Se volvió y vio al propio Reeves de pie en la puerta de su tienda, flanqueado por dos hombres que Jacob no reconocía. Por su aspecto, parecían matones a sueldo. Señor Mercer, dijo Reeves, con un tono falsamente agradable, he oído que se comportó como un héroe durante la tormenta. Muy admirable, sin duda. Solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Por supuesto, aunque debo decir que me intriga su repentino interés por la Sra. Bennet y sus hijos. Ha sido un ermitaño durante años y ahora, de repente, se está involucrando en asuntos familiares privados. Jacob mantuvo una expresión neutra. Una mujer pidió ayuda para encontrar a sus hijos perdidos. La ayudé. Eso es todo. ¿Es eso todo? Reeves se acercó y sus dos hombres lo siguieron. Porque desde mi punto de vista, parece que estás interfiriendo en un procedimiento legal legítimo. La señora Bennet se enfrenta a una evaluación de custodia y tu presencia, tu influencia, podría considerarse inapropiada. ¿Qué es inapropiado?, dijo Jacob en voz baja. ¿Es inapropiado que un hombre utilice su dinero y su posición para manipular a una viuda para que se case con él? Lo que es inapropiado es presentar documentos legales y no entregarlos. Lo que es inapropiado es amenazar a los niños. La agradable fachada de Reeves se resquebrajó ligeramente. No sé qué mentiras te ha contado Sarah, pero no estoy hablando de lo que Sarah me dijo. Estoy hablando de lo que su hija Emma te oyó decir, de cómo planeabas forzar a Sarah, de cómo has estado eliminando sistemáticamente sus opciones. Los dos hombres contratados se acercaron, pero Reeves levantó una mano para detenerlos. Ten mucho cuidado, Mercer. Estás haciendo acusaciones que no puedes probar. Donde descansaba la carta. Ya lo veremos. Empezó a darse la vuelta, pero Reeves volvió a hablar con una voz más fría y amenazante. Eres un tonto si crees que puedes luchar contra mí. Soy dueño de la mitad de esta ciudad. El magistrado es amigo mío. Incluso si tuvieras pruebas, lo cual dudo, ¿quién creería a un ermitaño y a una viuda desesperada por encima de mí? Jacob se volvió y algo en su mirada hizo que los dos matones dieran un paso atrás. ¿Sabéis lo que aprendí en mis años como explorador del ejército? Aprendí que los matones siempre cometen el mismo error. Creen que el poder es lo mismo que la fuerza. No lo es. Se acercó a Silver, montó y salió del pueblo. A sus espaldas, podía sentir la mirada de Reeves, podía sentir la amenaza, pero había conseguido lo que había venido a buscar. Información, pruebas y una imagen clara de a qué se enfrentaban. Cuando regresó a la cabaña, Sarah lo esperaba en el porche, con la ansiedad reflejada en su rostro. ¿Qué has averiguado? Jacob desmontó y sacó los documentos que había reunido. La reclamación de la tierra, la carta del magistrado, la petición de custodia. Los colocó sobre la mesa del interior, mientras las niñas jugaban en el desván, fuera del alcance del oído. Es peor de lo que pensábamos, dijo. Reeves lleva meses planeando esto. Ha presentado una reclamación sobre tu propiedad, diciendo que le debes dinero. La audiencia de custodia está amañada. El magistrado es amigo suyo y, si consigue la tutela de las niñas, no tendrás ninguna base legal para rechazar su propuesta de matrimonio. Sarah se había puesto pálida, así que se queda con todo. Mis hijas, mi casa, mi vida. No si podemos evitarlo. Jacob sacó la carta del magistrado. Esto es prueba de corrupción, pero necesitamos más tiempo y tenemos que entregárselo a alguien que realmente pueda hacer algo al respecto. ¿A quién? Todos en Timber Falls le temen a Reeves o están en deuda con él. Jacob pensó por un momento. Entonces sus ojos se iluminaron. El alguacil territorial en Helena. Su jurisdicción está por encima de la de los magistrados locales. Si le conseguimos estos documentos, podremos demostrar la corrupción y las amenazas. Helena está a 3 días de aquí. La vista es dentro de 4 días. Entonces tengo que irme ahora. Esta noche. Jacob la miró. ¿Podéis quedaros aquí las niñas y tú sin peligro? Os dejaré el rifle. Os enseñaré a atrancar la puerta si es necesario. Sarah le miró a los ojos y él vio miedo en ellos, pero también confianza. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? 6 días, ida y vuelta. Si me esfuerzo, volveré antes de la audiencia. Y si Reeves viene aquí,
No le abras la puerta a nadie más que a mí. Y si intenta entrar por la fuerza, Jacob le enseñó a cargar y apuntar con el rifle, a apoyarlo contra su hombro. Protege a tus hijas. Haz lo que tengas que hacer. Esa noche, Jacob se preparó para el viaje. Sarah le ayudó a preparar las provisiones, moviéndose por la cabaña con silenciosa eficiencia. A las niñas les habían dicho que se iba de viaje, pero no les habían dicho por qué, y parecían aceptarlo con la resistencia de los niños que ya habían sobrevivido a cosas peores. Cuando cayó la noche y Jacob se preparó para montar, Lucy salió corriendo y le entregó una pequeña flor que había recogido. «Para que te dé suerte», dijo. Emma era más reservada, pero miró a Jacob con algo parecido a esperanza en los ojos. «Volverás, ¿verdad?» Y lo decía en serio. Jacob cabalgó toda la noche, espoleando a Silver con toda la fuerza que se atrevía. Conocía bien el camino a Helena. Lo había recorrido muchas veces durante su época de explorador, pero eso no lo hacía más fácil. La reciente tormenta había dejado el terreno traicionero y varios cruces de arroyos que normalmente eran sencillos, ahora requerían una navegación cuidadosa. Solo se detuvo para descansar a Silver, nunca más de una hora. Mientras el alcalde se recuperaba, Jacob dormitaba a ratos, con la mano siempre en el rifle, incapaz de descansar por completo. No dejaba de pensar en Sarah y las niñas en su cabaña, en lo que pasaría si Reeves aparecía antes de que él regresara. Le había enseñado a Sarah a defenderse, pero ¿sería suficiente? Al segundo día, su cuerpo protestaba por la dura cabalgada. Le dolía la espalda, tenía las piernas rígidas y las manos enrojecidas por agarrar las riendas. Pero siguió adelante, impulsado por una sensación de urgencia que iba más allá de la lógica. No podía fallarles, no después de todo lo que había pasado. Llegó a Helena a última hora del tercer día, agotado y sucio por el camino. La oficina del alguacil territorial estaba en el centro de la ciudad, un sólido edificio de ladrillo que denotaba la autoridad federal. Jacob ató a Silver fuera, se aseguró de que tuviera agua y entró. El alguacil James Hawthorne era un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso, pero aún fuerte, con ojos que habían visto demasiado como para dejarse engañar fácilmente. Levantó la vista de su escritorio cuando Jacob entró, fijándose en su aspecto cansado por el viaje y en la urgencia de su postura. ¿Puedo ayudarle? Necesito denunciar un caso de corrupción y un procedimiento de custodia ilegal en Timber Falls. Jacob sacó los documentos y los dejó sobre el escritorio del alguacil. Y necesito su ayuda para detenerlo. Hawthorne estudió a Jacob durante un largo momento y luego comenzó a leer los papeles. Su expresión se ensombrecía con cada página. Cuando terminó, levantó la vista hacia Jacob. Son acusaciones graves. El magistrado de Timber Falls lleva 15 años en su cargo y ha sido corrupto durante al menos algunos de ellos. Jacob se inclinó hacia adelante. Alguacil, hay una mujer y 2 niños que están a punto de perderlo todo porque un hombre rico ha decidido que los quiere y no le importa lo que tenga que hacer para conseguirlos. La vista es dentro de 3 días. Si no interviene, eso es lo que va a pasar. Cuénteme todo, dijo Hawthorne. Jacob lo hizo. Empezó por la noche en que Sarah llamó a su puerta y se lo contó todo al alguacil. Al rescate, las revelaciones de Emma sobre las amenazas de Reeves, el aislamiento sistemático de Sarah, los documentos legales sin presentar, la reclamación de tierras, el magistrado corrupto. Habló con claridad y precisión, utilizando las habilidades que había aprendido, informando a los oficiales del ejército, asegurándose de que todos los hechos se presentaran sin adornos. Cuando terminó, Hawthorne se recostó en su silla. Había oído rumores sobre Clayton Reeves antes. Nada lo suficientemente sustancial como para actuar, pero esto cambia las cosas. Golpeó la carta del magistrado. Esto por sí solo es suficiente para justificar una investigación. El resto pinta el retrato de un hombre que se cree por encima de la ley. ¿Puedes detener la audiencia? Puedo hacer algo mejor que eso. Puedo asistir con mi autoridad como alguacil territorial. Puedo revisar estos documentos públicamente ante todo el pueblo y puedo arrestar a cualquiera que esté involucrado en este complot. Reeves, el magistrado, quien quiera que sea, saldremos mañana por la mañana. Mi ayudante vendrá con nosotros. Jacob sintió un alivio tan intenso que casi le mareó. Gracias. No me des las gracias todavía. Todavía tenemos que llegar a tiempo y tenemos que hacer que esto se mantenga. Reeves parece el tipo de hombre que tendrá abogados y planes de contingencia.
Hawthorne estudió a Jacob. ¿Por qué haces esto? No eres de la familia, ni siquiera un amigo cercano, según tus propias palabras. ¿Qué interés tienes en esto? Jacob pensó en cómo responder a eso. Hace 8 años, perdí a mi mujer y a mi hijo. No estuve allí para salvarlos y desde entonces he vivido con ese fracaso. Quizá no pueda arreglar lo que me pasó, pero puedo evitar que le pase a otra persona. Hawthorne asintió lentamente. Es una razón tan buena como cualquier otra. Duerme un poco, Mercer. Nos espera un duro viaje. Jacob encontró una habitación en una pensión y se desplomó sobre la cama. Durmió profundamente por primera vez en días, aunque sus sueños fueron turbulentos. Imágenes de Sarah y las niñas, de la sonrisa amenazante de Reeves, de llegar demasiado tarde para ayudar. Se despertó antes del amanecer y estaba en la oficina del sheriff cuando llegaron Hawthorne y su ayudante. Salieron a caballo al salir el sol, 3 hombres con la misión de hacer justicia. Mientras tanto, en la cabaña de Jacob, Sarah descubría que la espera era una tortura en sí misma. Los 2 primeros días transcurrieron con bastante tranquilidad. Mantuvo a las niñas ocupadas con lecciones y tareas domésticas. Les enseñó algunas de las habilidades de recolección que Jacob le había mostrado y trató de no pensar en lo que podría estar sucediendo en Helena. Pero al tercer día, un jinete apareció en el sendero que conducía a la cabaña. Sarah lo vio desde la ventana y se le encogió el corazón. Reconoció el caballo. Pertenecía a uno de los hombres contratados por Reeves. «Chicas», dijo, manteniendo la voz tranquila, «subid al desván ahora mismo y no bajéis hasta que yo os lo diga». Emma agarró a Lucy y la empujó hacia la escalera. Sarah podía ver el miedo en los ojos de Emma, pero también la confianza. Habían pasado por cosas peores y habían sobrevivido. Sarah cogió el rifle que Jacob había dejado y comprobó que estuviera cargado, tal y como él le había enseñado. Le temblaban ligeramente las manos, pero se obligó a mantenerlas firmes. No dejaría que el miedo la controlara. Ya no. Un momento después, llamaron a la puerta. «Señora Bennet, tengo un mensaje del señor Reeves». Sarah no respondió. Jacob había sido claro. «No le abra la puerta a nadie». «Señora Bennet, sé que está ahí. El señor Reeves me ha pedido que le entregue unos documentos legales, sobre la vista de custodia de mañana». «¿Mañana?» La vista era mañana y Jacob aún no había vuelto. Sarah sintió cómo el pánico intentaba abrirse paso en su garganta, pero lo reprimió. «Puede dejarlos en el porche», gritó. «Necesitan no voy a abrir la puerta». Hubo una pausa. Entonces, el señor Reeves dijo que usted podría ponerse difícil. Quería que le dijera que si no se presenta a la audiencia de mañana, el juez fallará a su favor por incomparecencia, perderá la custodia de sus hijas y perderá su casa. ¿Es eso lo que quiere? Sarah cerró los ojos. Todo era una trampa. Si acudía a la audiencia, estaría entrando en el corrupto sistema de Reeves. Si no iba, perdería por incomparecencia. De cualquier manera, él ganaría. A menos que Jacob regresara con ayuda, a menos que el alguacil le creyera y actuara, a menos que 100 cosas salieran bien, que tal vez no le dijeran al señor Reeves, Sarah dijo, con una voz más fuerte de lo que se sentía, que estaría en la audiencia y que tendría mucho que decir. Oyó al jinete alejarse, los cascos de su caballo desvaneciéndose en la distancia. Cuando se hubo ido, dejó que las niñas bajaran del desván. Emma la miró con preguntas en los ojos. «¿Va a volver el señor Jacob?», preguntó Lucy. «Sí», dijo Sarah con firmeza. «Lo prometió y cumple sus promesas». Esa noche, Sarah apenas durmió. Mantuvo el rifle cerca, se sobresaltaba con cada ruido y vigilaba el camino en busca de cualquier señal de jinetes. La audiencia era a las 10:11 de la mañana siguiente. Si Jacob no regresaba para entonces, tendría que ir sola y enfrentarse a Reeves y a su magistrado corrupto con nada más que la verdad y su propia determinación. La verdad nunca había sido suficiente antes, pero tal vez esta vez sería diferente. El amanecer fue gris y frío. Sarah preparó a las niñas, vistiéndolas con sus mejores ropas, que no eran gran cosa, pero estaban limpias y remendadas. Trenzó cuidadosamente el pelo de Emma y le ató el de Lucy con la cinta que Jacob había encontrado durante la búsqueda. «¿Vamos a ir al pueblo?», preguntó Emma. «Sí, mamá tiene que hacer algo allí, algo importante». «¿Estará allí el señor Reeves?» «Sí». El rostro de Emma se tensó con expresión decidida. «Entonces iremos contigo. No deberías enfrentarte a él sola». Sarah quería discutir,
Quería dejarlas a salvo en la cabaña, pero sabía que Emma tenía razón. Esto les concernía a todos. Debían estar allí. Se estaban preparando para salir cuando lo oyeron. El sonido de varios caballos acercándose rápidamente. A Sarah se le encogió el corazón. Más hombres de Reeves venían a asegurarse de que ella asistiera a la audiencia, o peor aún, venían a llevarse a las niñas antes de que ella pudiera siquiera intentar luchar. Cogió el rifle y se colocó junto a la puerta. Las niñas estaban arriba, pero Emma se había acercado a la ventana. «Mamá, es el señor Jacob y hay otros 2 hombres con él. Llevan placas». Sarah corrió hacia la ventana y vio que era cierto. Jacob cabalgaba a toda velocidad hacia la cabaña y con él iban 2 hombres con uniformes oficiales, un alguacil y un ayudante, por lo que parecía. El alivio y la esperanza la inundaron con tanta intensidad que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Jacob había regresado y había traído ayuda. Abrió la puerta de par en par y salió corriendo a su encuentro. Jacob desmontó incluso antes de que Silva se detuviera por completo, y por un momento se limitaron a mirarse. 2 personas que habían pasado juntas por el fuego y habían salido al otro lado. «Has vuelto», dijo Sarah. «Lo prometí». Jacob se volvió hacia el alguacil. «Alguacil Hawthorne, ayudante Pierce. Estas son Sarah Bennett y sus hijas, Emma y Lucy». Hawthorne se tocó el sombrero. «Señora, tengo entendido que esta mañana hay una audiencia de custodia. Creo que todos deberíamos asistir. Tengo algunas preguntas para el magistrado y el señor Reeves». Sarah miró a Jacob, al alguacil, a los documentos oficiales que Jacob sostenía. Por primera vez en meses, sintió algo que casi había olvidado. Una esperanza que no era desesperada ni fugaz, sino real y sólida. «Entonces no los hagamos esperar», dijo. Jacob se movió más rápido de lo que cualquiera habría esperado de un hombre de su edad. Interceptó a Reeves antes de que el hombre pudiera alcanzar a Emma, agarrándolo del brazo y haciéndolo girar. La fuerza del golpe hizo que Reeves tropezara hacia atrás y cayera sobre las sillas. «No lo hagas», dijo Jacob con voz mortalmente tranquila. «Ni se te ocurra». Reeves se puso en pie a toda prisa, con el rostro desencajado por la rabia. Toda apariencia de respetabilidad había desaparecido, sustituida por algo crudo y feo. «Lo has arruinado todo. No tenías derecho». Tenía todo el derecho. Jacob se interpuso entre Reeves y las chicas. Una barrera infranqueable. «Has amenazado a unas niñas. Has manipulado a una viuda. Has corrompido la ley. Si crees que voy a quedarme de brazos cruzados y dejar que eso ocurra, es que no me conoces en absoluto». El ayudante del sheriff Pierce se adelantó para sujetar a Reeves, pero el hombre aún no había terminado. «Ella era mía. Le di tiempo. Le di oportunidades. Debería haberme estado agradecida. Una mujer sola con hijos que alimentar. Yo le ofrecía seguridad, respetabilidad. Le ofrecías una prisión», dijo Sarah, dando un paso adelante. Su voz temblaba, pero era firme. «Pensabas que, como era vulnerable, como estaba sola, no tenía más remedio que aceptar lo que tú decidieras darme. Pero sí tengo elección. Siempre he tenido elección». «¿Y qué elección es esa?». Reeves se burló. «Correr hacia otro hombre. Dejar que este ermitaño juegue a ser héroe mientras tú pestañeas y te haces la indefensa. Estás demostrando lo que digo. No puedes sobrevivir sola». «No estás sola», dijo Jacob, «y nunca ha estado indefensa». Cruzó un arroyo crecido en una tormenta mortal para encontrar a alguien que ayudara a sus hijos. Recorrió un terreno peligroso en la oscuridad. Te plantó cara incluso cuando todos los demás tenían demasiado miedo. Eso no es estar indefensa. Eso es más fuerte de lo que tú jamás comprenderás. Marshall Hawthorne había oído suficiente. Clayton Reeves queda detenido por intento de fraude, corrupción de procedimientos legales y amenazas a menores. «Ayudante, llévese a este hombre bajo custodia». «No puedes hacer esto», dijo Reeves, pero la certeza había desaparecido de su voz. «Tengo amigos, contactos». «Ya no. No los tienes». Esto vino de una fuente inesperada, Pete, desde el salón que estaba al fondo de la sala. «He guardado silencio sobre tu forma de hacer negocios durante demasiado tiempo, al igual que mucha gente aquí. Pero lo que intentaste hacerle a Sarah y a esas chicas es una línea que no se puede cruzar». Otros en la multitud murmuraron su acuerdo. Jacob vio cómo se producía el cambio. La ciudad, que había estado demasiado asustada o apática para ayudar, finalmente estaba encontrando su valor.
A veces solo hacía falta que una persona se levantara para que los demás se dieran cuenta de que podían hacer lo mismo. Mientras el ayudante Pierce se llevaba a Reeves esposado, Marshall Hawthorne se volvió hacia el magistrado Whitman. Tiene que tomar una decisión, juez. Puede dimitir discretamente y enfrentarse a cargos menores, o puede luchar y enfrentarse a todo el peso de la ley territorial. ¿Qué va a hacer? Whitman miró a su alrededor, a los rostros que antes le habían mostrado respeto y ahora solo mostraban decepción y enfado. Dimito, dijo en voz baja. Con efecto inmediato, asintió Hawthorne. Una decisión inteligente. Alguien vendrá a recoger sus documentos oficiales y su sello. Se volvió hacia la multitud. Se levanta la sesión. La señora Bennet conserva la custodia total de sus hijas, como debe ser. La reclamación de tierras queda invalidada y se están investigando las deudas que supuestamente se le adeudan al señor Reeves. Si alguien más tiene documentación de negocios con Reeves que parezcan cuestionables, que acuda al ayudante Pierce. La tensión en la sala se disipó como la fiebre. La gente empezó al mismo tiempo. Algunos se acercaron para disculparse con Sarah. Otros discutían lo que habían presenciado. Emma y Lucy se quedaron cerca de su madre, cogidas de su mano. Jacob se encontró a sí mismo un poco apartado, observando cómo se desarrollaba la escena. Era la victoria de Sarah, su momento de reivindicación. Él había ayudado, pero ella era la que había tenido el valor de luchar cuando habría sido más fácil rendirse. Sarah lo miró al otro lado de la sala y le sonrió. Una sonrisa auténtica, no las expresiones cautelosas y reservadas que había visto antes. Les dijo algo a las niñas y luego se abrió paso entre la multitud hasta llegar a él. «Lo lograste», dijo. «Lo logramos». «No», ella negó con la cabeza. «Cabalgaste durante 3 días para buscar ayuda. Trajiste a un alguacil. Te enfrentaste a Reeves cuando todos los demás tenían demasiado miedo. Tú». Su voz se quebró ligeramente. «Cumpliste tu promesa, la que me hiciste a mí y a mis hijas. Cumpliste todas las promesas que hiciste. Eso es lo que hacen las personas decentes», dijo Jacob con sencillez. «Sí», asintió Sarah. «Así es, pero no hay tantas personas decentes en el mundo como debería haber». Hizo una pausa, como para reunir valor. «Jacob, sé que no es el momento ni el lugar adecuado, pero cuando las cosas se calmen, me gustaría hablar contigo sobre lo que va a pasar ahora». Jacob entendió lo que ella le estaba pidiendo. ¿Qué pasaría después con ella y sus hijas? Sí, pero también qué pasaría después con ellos dos, con lo que fuera que hubiera surgido entre ellos durante la dura prueba que habían compartido. «A mí también me gustaría», dijo él. Emma y Lucy se acercaron entonces, y Lucy se abrazó a la pierna de Jacob. «Nos has vuelto a salvar», dijo ella. «Tu mamá os ha salvado». Jacob la corrigió con delicadeza. «Yo solo ayudé». Emma lo miró con esos ojos serios, más viejos que su edad. «¿Vas a volver a tu cabaña ahora? ¿Vamos a volver a la nuestra?» Jacob miró a Sarah y vio la pregunta en sus ojos también. «Aún no lo sé», admitió. «Pero vayamos donde vayamos, lo resolveremos juntos». El alguacil Hawthorne se acercó. «Mercer, necesito que te quedes en la ciudad unos días. Hay que tomar más declaraciones, presentar Jacob miró al alguacil, luego a Sarah y a sus hijas, y luego al pueblo que lo rodeaba, el lugar que había estado evitando durante 8 años. No parecía tan terrible como lo recordaba. Quizás porque ya no estaba solo. «Puedo hacerlo», dijo. 3 meses después, la primavera había llegado a las montañas con una suavidad que parecía una promesa. La nieve se había derretido, las flores silvestres cubrían los prados, y el mundo parecía fresco y lleno de posibilidades. Jacob estaba de pie en el porche de su cabaña, solo que ya no era solo su cabaña. El letrero sobre la puerta, tallado a mano por él mismo con mucho cuidado, decía: «Casa de Mercer Bennet». Le había llevado una semana conseguir que las letras quedaran perfectas y, cuando Sarah lo vio por primera vez, se echó a llorar. Se casaron en secreto un mes después de la vista, con Emma y Lucy como testigos y Marshall Hawthorne, que se había quedado para seguir el caso como oficiante. No había sido una gran celebración, solo una sencilla ceremonia en la cabaña con unos pocos amigos del pueblo, pero había sido real, basada en el respeto y el afecto genuinos, más que en la desesperación o la conveniencia. La cabaña había cambiado. Se estaba construyendo una nueva ampliación, 2 dormitorios adecuados para las niñas y, con el tiempo, quizás para otros hijos, si la vida les bendecía de esa manera.
Sarah había organizado la sala principal con silenciosa eficiencia, añadiendo toques de domesticidad que Jacob nunca había pensado incluir. Cortinas en las ventanas, una mesa adecuada con 4 sillas, flores silvestres en un jarrón. Pero el rifle gastado seguía colgado sobre la chimenea, un recordatorio del pasado que ambos habían sobrevivido. El reloj de bolsillo de Jacob estaba sobre la repisa junto a él. Ya no se había detenido a las 3:47. Sarah lo había convencido de que lo reparara, argumentando que Margaret y Daniel querrían que siguiera adelante, que no se quedara congelado en el tiempo. El reloj ahora marcaba el tiempo con regularidad, marcando los momentos que se iban acumulando en una nueva vida. Emma y Lucy habían prosperado en la seguridad de un hogar estable. El tobillo de Lucy se había curado por completo y pasaba los días explorando los bosques que rodeaban la cabaña con una curiosidad intrépida, trayendo siempre consigo tesoros, rocas interesantes, plumas de pájaros, flores inusuales. Emma había empezado a ayudar a Gakko con sus tallas, mostrando un talento natural para ver la forma oculta en la madera. Sarah también había cambiado. La tensión que se reflejaba en su rostro había desaparecido, sustituida por una paz genuina. Había empezado a dar clases no solo a sus propias hijas, sino también a los niños de las granjas vecinas, que venían una vez a la semana para recibir lecciones. La cabaña se había convertido en un lugar de reunión, un centro comunitario como Jacob nunca hubiera imaginado. Las consecuencias legales no se hicieron esperar. Reeves estaba cumpliendo 5 años de prisión territorial por fraude y corrupción. El magistrado Whitman había dimitido y abandonado por completo el territorio. Se había nombrado un nuevo magistrado, Thomas Jr., de la oficina de catastro. Era joven, pero honesto y decidido a restaurar la integridad del cargo. La granja de Sarah había sido absuelta de todas las acusaciones de fraude, y varias otras familias habían presentado historias similares de manipulación por parte de Reeves. La investigación del nuevo alguacil había descubierto un patrón de abusos que se remontaba a años atrás. De alguna manera, al intentar destruir a una familia, Reeves había terminado por exponer toda su operación corrupta. Jacob oyó risas dentro de la cabaña y se volvió para ver a Sarah ayudando a las niñas con sus lecciones de la tarde. Emma leía en voz alta, con voz segura y clara. Lucy estaba dibujando letras en una pizarra, con la lengua fuera por la concentración. Sarah levantó la vista y vio que Jacob la observaba y le dedicó una sonrisa llena de calidez. Él volvió a entrar y Lucy abandonó inmediatamente sus letras para correr hacia él. «Papá Jacob, mira lo que he dibujado». Levantó la pizarra en la que se veía una familia de palitos, 4 personas cogidas de la mano. El nombre todavía le sorprendía a veces. Papá Jacob. Las niñas habían empezado a llamarlo así unas semanas después de la boda, al principio con timidez, pero luego con mayor confianza al ver que él no se oponía. Él nunca se lo había pedido, simplemente había surgido de forma natural, como su manera de definir lo que él se había convertido para ellas. «Es precioso, Lucy», dijo, arrodillándose para examinar su dibujo con más detenimiento. «¿Somos todos nosotros?» «Sí, esa es mamá, esa soy yo, esa es Emma, y ese eres tú, somos una familia». «Sí», dijo Jacob, con un nudo en el pecho, «lo somos». Esa noche, después de acostar a las niñas, Jacob y Sarah se sentaron en el porche, contemplando cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Silva pastaba tranquilamente en el prado y, en algún lugar lejano, un pájaro nocturno cantaba. «¿Te arrepientes de haber renunciado a tu soledad?», preguntó Sarah en voz baja. Jacob pensó en cómo responder. Había una parte de él que a veces echaba de menos la sencillez de vivir solo, la falta de complicaciones, pero era una parte muy pequeña y estaba ampliamente compensada por todo lo demás. Las risas en su casa, el sentido de sus días, la calidez de dormir junto a alguien que se preocupaba por él. «No», dijo simplemente. «Pensé que mi vida había terminado cuando Margaret y Daniel murieron. Pensé que lo mejor que podía esperar era existir hasta que se me acabara el tiempo. Pero me equivoqué. Esto», señaló la cabaña y la vida que habían construido. «Esto es vivir, y estoy agradecido por cada día que lo hago». Sarah se recostó contra él y se quedaron sentados en un cómodo silencio durante un rato. Luego dijo, «Emma me preguntó hoy si tú eras su verdadero padre. ¿Qué le respondiste?» «Le dije que lo real no tiene que ver con la sangre. Tiene que ver con quién está ahí, quién se queda, quién te quiere cuando las cosas se ponen difíciles. Según ese criterio,
Eres tan padre como cualquiera. Jacob sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había esperado volver a ser padre. Pensaba que esa oportunidad había desaparecido con Daniel. Pero allí estaba, criando a dos niñas que no eran suyas por nacimiento, pero que lo habían elegido a él con la misma certeza con la que él las había elegido a ellas. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad, dijo. En cuanto a la familia, la felicidad, nada de eso. Pensaba que aquella tormenta se había llevado todo lo que valía la pena tener. A veces las tormentas no solo destruyen, dijo Sarah en voz baja. A veces limpian lo que está roto y dejan espacio para que crezca algo nuevo. Jacob pensó en la noche en que Sarah había aparecido en su puerta, desesperada y empapada, pidiendo ayuda. Pensó en la decisión que había tomado de abrir esa puerta, de volver al mundo, de arriesgarse a volver a preocuparse por alguien. Había sido lo más difícil que había hecho en años, y lo mejor. Dentro de la cabaña, una de las niñas gritó en sueños, solo un murmullo, nada angustioso. Sarah empezó a levantarse, pero Jacob le puso una mano en el brazo. Yo iré a ver cómo están. Entró y subió al altillo donde dormían las niñas. Emma estaba acurrucada de lado, con un brazo alrededor de Lucy, igual que aquella noche en la cueva, protegiendo a su hermana pequeña, incluso mientras dormía. Lucy sonreía por algo que veía en sus sueños, tranquila y segura. Jacob les arregló las mantas y se quedó allí un momento, observándolas respirar. Sus hijas, no por sangre, sino por elección y por amor, y por los lazos forjados en las dificultades compartidas. A Margaret le habrían gustado, pensó. Habría aprobado esta segunda familia, esta segunda oportunidad. Volvió fuera junto a Sarah, la mujer que había llamado a su puerta y lo había cambiado todo. La mujer que había tenido el valor de pedir ayuda y la fuerza para luchar por sus hijos. La mujer que, de alguna manera, había visto más allá de su aislamiento al hombre que aún podía ser. «Están bien», dijo, sentándose de nuevo a su lado, ambos durmiendo profundamente. «Bien». Sarah le tomó la mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Jacob, quiero que sepas que no me casé contigo solo porque necesitaba ayuda o seguridad. Me casé contigo porque eres un buen hombre, porque me haces reír, porque cuando te miro, veo a alguien con quien quiero pasar el resto de mi vida». «Lo sé», dijo Jacob. Y era cierto, su relación había crecido lentamente, basada en el respeto y las experiencias compartidas, más que en la desesperación. En cierto modo era sólida. Su primer matrimonio había sido sólido. Dos personas que se habían elegido con los ojos claros y el corazón lleno. Se sentaron juntos mientras la oscuridad caía por completo y las estrellas aparecían en el cielo. Dentro de la cabaña, sus hijas dormían tranquilas. A su alrededor, las montañas se erigían eternas y fuertes. Y Jacob Mercer, que había pensado que su vida había terminado a los 52 años, descubrió que algunos finales eran en realidad solo comienzos, con un rostro diferente. La tormenta que los había unido había pasado, pero lo que había traído, el amor, la familia, el propósito, la esperanza, permanecía. Y permanecería, pensó Jacob, durante todos los días que le quedaban. Algunas tormentas, había aprendido, no solo lo cambian todo, lo salvan.